Estamos en España, 1975. Acaban de terminar casi 40 años de dictadura y la verdad, el futuro es una incógnita total, un auténtico abismo. Lo que pasó justo después, bueno, no fue un milagro, pero casi. Fue una proeza de riesgo, de estrategia y sobre todo, de consenso. Vamos a desgranar cómo se construyó esa democracia, pieza a pieza. Ahora, imaginemos por un momento el corazón de esa nueva democracia, el Congreso de los Diputados. Y de repente, en medio de una sesión, se oye este grito. Un disparo. Ese instante congeló el aliento de todo un país. Pero, ¿cómo se pudo llegar a ese punto? Esa es la gran pregunta, claro. Y para responderla, no vamos a empezar por el final de la dictadura, que va. Vamos a empezar por el momento exacto en el que el futuro que Franco había planeado saltó, y esto es literal, por los aires. Venga, vamos al lío. La transición no empezó con un discurso, ni con un acuerdo. Empezó con una explosión tremenda, una que se llevó por delante todo el plan de continuidad que el régimen había diseñado. El objetivo era una sola persona, el almirante Carrero Blanco. Pero ojo, no era solo el presidente del gobierno, era la pieza clave, el hombre que Franco había elegido para que todo siguiera igual después de su muerte. El plan para acabar con él, la llamada Operación Ogro, fue de una audacia que nadie podía imaginar. Y es que para hacernos una idea de la magnitud del ataque, no fue un atentado cualquiera. La explosión fue tan brutal que el coche, un coche blindado que pesaba más de 2000 kilos, voló por encima de un edificio y cayó en el patio interior de un convento. El mensaje era demoledor. Así que el punto crucial es este. El asesinato creó un vacío de poder que era imposible de llenar. Se cargaron, por así decirlo, al guardián del franquismo. Y paradójicamente, esto aceleró muchísimo la llegada de un cambio que el propio atentado pretendía evitar. Franco muere en 1975, y con ese tablero de juego completamente revuelto, el escenario estaba listo. Dos figuras, que pocos esperaban, iban a tomar el timón para guiar España por un camino que estaba, la verdad, plagado de peligros. La secuencia es clave, ¿eh? El rey Juan Carlos, que había sido educado por el propio Franco para continuar su obra, hace lo impensable. Ignora a los del ala dura, al búnker, y elige a Adolfo Suárez, un hombre que venía del propio régimen, sí, pero con una misión secreta, desmontar ese mismo régimen desde dentro. Y aquí está la genialidad de la estrategia. Esto no fue una ruptura violenta, fue lo que se llamó una reforma pactada. Es como si usaran las propias herramientas y los planos del edificio franquista para demolerlo de forma controlada, ley a ley, pieza a pieza, una auténtica implosión legal. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente a esa estrategia? Pues esta cifra lo dice todo. Casi un 95% votó sí a la ley para la reforma política. Esto no era solo un voto, era un mandato popular abrumador. La gente quería democracia, y lo dijo bien alto. Con ese respaldo masivo llegó el momento de la verdad. Empezar a construir. Y eso significaba hacer cosas que hasta hacía nada eran impensables, como legalizar a los enemigos históricos del régimen y, por supuesto, convocar las primeras elecciones libres en más de 40 años. Uno de los momentos de mayor tensión fue, sin duda, la legalización del Partido Comunista. Adolfo Suárez lo anunció de forma muy astuta un sábado santo, aprovechando que media España estaba de vacaciones. ¿Por qué? Para minimizar la reacción de los sectores más duros del ejército. Fue una jugada de ajedrez político, una auténtica genialidad que demostraba que iba en serio. Y llegamos a este hito fundamental. Después de más de 4 décadas, 41 años, los españoles volvieron a las urnas para elegir a sus representantes. La imagen de esas colas para votar, de las urnas llenándose de papeletas, se convirtió en el símbolo del nacimiento de una nueva era. Los resultados le dieron la razón a Suárez. Su partido, la UCD, ganó las elecciones. Pero también mostraron un país que ya era plural, con un partido socialista, el PSOE, como principal fuerza de la oposición. El nuevo mapa político de España acababa de dibujarse. Y la tarea más importante, la misión principal de esas primeras Cortes Democráticas, era monumental: crear las reglas del juego, una constitución que sirviera para todos, un marco de convivencia que pudiera por fin superar las divisiones del pasado. Y aquí es donde reside el verdadero milagro de la transición. Gente que unas décadas antes se habrían fusilado entre sí, ahora estaban sentados en la misma mesa, desde herederos del franquismo hasta comunistas, pasando por socialistas y nacionalistas. Todos entendieron que tenían que ceder para construir una constitución que no fuera de vencedores ni de vencidos. Tenía que ser la de todos. Pero justo cuando parecía que el camino ya estaba más o menos consolidado, llegó la prueba de fuego. El momento en que todo este proyecto, toda la democracia, pudo haberse ido al traste en cuestión de horas. Aquella jornada fue una auténtica montaña rusa de tensión.
El Parlamento entero secuestrado, tanques en las calles de Valencia. Durante horas el futuro de España pendió de un hilo. Todo el mundo estaba pendiente de una posible reacción en cadena en los cuarteles. Y entonces, ya de madrugada, llegó el momento clave. El rey, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, apareció en televisión vestido con su uniforme militar, desautorizó a los golpistas y defendió con firmeza el orden constitucional. Su intervención fue el punto de inflexión. El golpe estaba acabado. Una vez superada la crisis, la democracia no solo había sobrevivido, sino que salió de ella mucho más fuerte, con una legitimidad renovada. Y esta es la gran paradoja del 23F. Ese intento de volver atrás sirvió en realidad como una especie de vacuna. Demostró que las nuevas instituciones democráticas eran sólidas y que la sociedad, y también el rey, estaban comprometidos con ellas hasta el final. La prueba definitiva, la prueba del algodón de cualquier democracia, llegó en 1982. El PSOE, el gran partido de la oposición, ganó las elecciones con una mayoría absoluta aplastante, y el poder cambió de manos con total normalidad, de forma pacífica. Era la alternancia, la señal de que la democracia por fin estaba consolidada. El legado más duradero de todo este proceso tan intenso es, sin duda, la Constitución de 1978, un marco que estableció una monarquía parlamentaria, que consagró derechos y libertades para todos y que supo reconocer la diversidad territorial de España. A día de hoy sigue siendo la base de nuestra convivencia. Y todo esto nos deja con una reflexión final. La historia de la transición española es un recordatorio increíble de que, incluso en los momentos de mayor polarización, el diálogo y la voluntad de llegar a acuerdos pueden forjar un futuro compartido. La pregunta es, ¿sigue siendo válida esa lección para el mundo de hoy? Ahí queda eso.